La prensa en Marruecos cambió en 1999 a raíz de la muerte de Hassan II. Supuso un cambio absolutamente radical y la prensa empezó a decir lo que no había dicho nunca, salieron nuevos periódicos, fue una eclosión de medios informativos como nunca había habido en Marruecos. Se parecía mucho la situación de Marruecos a partir de la muerte de Hassan II, parecía mucho a la eclosión informativa que hubo en España después de la muerte de Franco. La situación en Marruecos, los periodistas en Marruecos son periodistas prácticamente homologables a cualquier país europeo. Lo que pasa es que a partir del 2004, 2005, a raíz de los grandes atentados terroristas de Casablanca, el gobierno empezó a perseguir a la prensa, a poner cortapisas a la prensa, y ahora la prensa en Marruecos vive en una situación de semilibertad o de libertad vigilada, pero en ningún caso es la situación de la prensa antes de la muerte de Hassan II. El gran salto democrático de la prensa ya está dado. Es una situación, no hay vuelta atrás. Esto en cuanto a la prensa. La televisión continúa en manos del gobierno, no hay cadenas privadas de televisión y el gobierno continúa monopolizando la televisión. En cuanto a la agencia de prensa MAP, la única agencia de prensa que existe en Marruecos, ha habido reformas internas realmente importantes, ha habido también un proceso de apertura, ha habido cambios realmente importantes, pero en ningún momento equiparable a lo que ha pasado con la prensa privada. Es evidente, quizá lo más importante de todo es la aparición de una nueva clase periodística que era impensable durante el tiempo de Hassan II. Había una clase periodística que veía un poco el periodista como un funcionario. Esto continúa así en determinados medios de comunicación, sobre todo en la televisión, en las radios controlada por el Estado, pero ha aparecido un nuevo profesional. Hace prácticamente 20 años hay un nuevo profesional de prensa mucho más democrático, absolutamente, como decía antes, absolutamente homologable, trabajan muy seriamente con grandes líneas de investigación, con análisis absolutamente muy interesantes, y hay periódicos evidentemente que son tan interesantes o más que no pueden ser la prensa europea. La eclosión informativa de Argelia tuvo lugar a partir de 1990. En 1990 hubo un proceso de apertura democrática. El Frente de Liberación Nacional, el FLN, que había sido el que había monopolizado durante cerca de 30 años la vida política de Marruecos, prácticamente quedó arrinconado. Se legalizaron todos los partidos políticos y empezó un proceso democrático, uno de los pocos procesos realmente democráticos serios que hubo en el mundo árabe. Políticamente, el proceso democrático que se inicia en el 90 con unas elecciones locales y que continúa con unas elecciones legislativas, este proceso de democratización de Argelia dura 2 años y medio, hasta que se produce el golpe de Estado.
Entre 1990 y 1992 se produce una gran eclosión informativa. Desaparece la idea de periodista funcionario, aparece toda una serie de periódicos, y esta nueva prensa que aparece en 1990, entre 1990 y 1992, con grandes títulos, sobre todo, por ejemplo, del Al-Watan, con una prensa satírica, con grandes semanarios, etcétera, etcétera. Esta prensa no desaparece cuando se interrumpe el proceso político y políticamente Argelia tiene un proceso de evolución. Hay el gran salto, se ha producido el gran salto mediático en Argelia y continúa ahora a pesar de que la plataforma política sobre la cual se deslizan los medios de información es una plataforma política enquilosada, el país políticamente ha hecho una marcha atrás, pero los medios informativos ya han dado el gran salto democrático. La prensa argelina es una de las prensas más contundentes, más serias, es una prensa realmente muy interesante y muy importante. Esto en cuanto a la prensa diaria. Evidentemente, en cuanto a la televisión continúa siendo un monopolio del régimen, exactamente igual que pasa con la televisión marroquí. Lo que pasa es que tanto en Argelia como en Marruecos las televisiones locales es evidente que juegan un papel importante, pero su papel ha quedado absolutamente minimizado por televisiones de ámbito regional, televisiones que ya no se hacen en los propios países, televisiones que saltan las fronteras.